El 15 de mayo, finalmente, pues este malestar que había acumulado, fruto de 2 años y medio de crisis, esta indignación se convirtió en acción colectiva, salió a la calle, se visualizó, la gente perdió el miedo y vimos que no estábamos ni solos ni solas, sino que somos muchos que estamos indignados y que estamos contra las políticas actuales que se están aplicando, que nos hacen pagar la crisis a los sectores populares, a la gente de la calle, mientras que hay unas élites políticas y empresariales que se están enriqueciendo con la crisis actual. En un primer momento de la crisis, de esta crisis económica, pues los gobiernos lo que hicieron fue ayudar a la banca en el contexto de crisis económica. Lo que se hizo básicamente fue socializar las pérdidas, pero los beneficios continuaban siendo privados. Se puso dinero de las arcas públicas para salvar a la banca y, en cambio, la crisis económica se ha convertido en una profunda crisis social, y en el Estado español nos encontramos que hay un 20% de la población ya que vive por debajo del umbral de la pobreza, porque se utiliza la crisis como excusa para llevar a cabo despidos, ¿no? Y que la empresa pues pueda a lo mejor instalarse en otros sitios donde pueda explotar mejor y más fácilmente la mano de obra. También lo hemos visto en relación a las políticas públicas. Vemos como el gobierno español, frente a la crisis económica, lo que hace es aplicar unas políticas que, con la excusa de contener el déficit, implican más recortes sociales. Lo vimos en el año 2010, el tijeretazo de Zapatero, ¿os acordáis del famoso tijeretazo? Que implicó congelar las pensiones, implicó recortar un 5% el salario de los funcionarios. También luego quiso ahora privatizar el aeropuerto del Prat, privatizar también el sistema de loterías. En definitiva, se dice que se necesita dinero, pero para conseguir este dinero lo que se hace es básicamente una política de recortes. Pero en cambio se podrían hacer otras políticas. Esto lo dice muy claramente un referente para todos nosotros, yo creo, el Arcadio Oliveras, que lo dice muy claro, que se podrían hacer otras políticas para conseguir dinero, empezando por combatir lo que es el fraude fiscal. El fraude fiscal implica la evasión de miles de millones de euros, y con estos se podrían pues hacer frente al déficit, pero no, se prefiere llevar a cabo recortes sociales. También podría haber una reforma fiscal progresiva, que quien más tenga, más pague, que los banqueros que ganan tanto dinero paguen más, pero no, normalmente pasa lo contrario, que los que tenemos menos tenemos que pagar más. Y también se podría hacer otra política en relación a la industria armamentística. ¿Por qué se invierte tanto en una industria que genera guerra en vez de invertir este dinero en sanidad o en educación? Ha ido calando después de 2 años y medio de crisis, ¿no? Y la gente al final ha dicho basta, la gente ha salido a la calle, y esto explica este movimiento del 15M, porque la gente no somos ni tontos ni tontas, y hemos visto que las políticas que se aplican desde las instituciones responden más a los intereses de una minoría y de unas élites económicas que a las necesidades de las personas. Pero no solo yo creo que ha sido importante este malestar con la clase política actual, con las políticas que se han aplicado frente a la crisis, sino también yo pienso que ha sido muy importante lo que hemos visto y aprendido con lo que ha pasado estos últimos meses en relación en el mundo árabe. Las revueltas en Túnez, en Egipto, nos han devuelto la confianza en que la acción colectiva sirve, que si nos organizamos, que si salimos a la calle podemos cambiar las cosas. En Islandia, a pesar de que los medios de comunicación muchas veces lo han querido silenciar, hemos visto como el pueblo se ha rebelado, el pueblo ha conseguido cambiar el Parlamento y el Congreso, el pueblo ha dicho que no quería pagar una deuda que no era la suya. También la importancia en el momento del 15M de la autoorganización, de la autogestión, que si queremos cambiar las cosas nos hemos de empezar por autoorganizar, por empezar nosotros a ser críticos y plantear alternativas. La importancia de la asamblea, de discutir, de escucharnos los unos a los otros, de discutir a partir también de encontrar los máximos consensos entre todas y todos. Yo creo que esto han sido elementos muy importantes. Yo creo que ha quedado muy claro que el movimiento, por un lado, lo que plantea es una crítica radical a la clase política actual, porque se ha visto como la clase política actual, ya sea el PSOE en el gobierno del Estado español o aquí cuando teníamos el tribal con una serie de políticas de recorte, pero ya sea también con el PP con una política de derecha extrema o Convergencia y Unió ahora, vemos cómo su política se supedita a los intereses de una minoría. Hoy en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados hay una minoría social sobre representada, porque las políticas que se hacen responden a sus intereses. Y por lo tanto la gente ha demostrado esta desafección, esta crítica a la práctica política actual.
Y por otro lado también una crítica rotunda a la usura de la banca que nos ha llevado a la crisis actual. Y esto cuando vemos el lema de democracia real ya, que dice no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, pone de manifiesto esta crítica rotunda. Lo que se reclama es más democracia, porque aquí nos venden la moto que la democracia es ir a votar una vez cada 4 años. Y esto es falso. Nosotros queremos una democracia radical, una democracia real, una democracia que implique pues poder participar en la toma de decisiones políticas que nos afectan en el día a día. Ahora en el Parlamento de Cataluña se quiere votar unos recortes que aquí nadie ha votado. Es que ni Convergencia y Unión llevaba estos recortes en su programa electoral. Y cuando vamos al Parlamento de Cataluña el día 15 de junio a boicotear al Parlamento porque se quieren discutir los recortes más importantes que se han hecho aquí en toda la democracia, pues luego nos dicen que somos nosotros los antidemocráticos, que somos los violentos. Cuando ¿quién es el violento? El violento son las políticas que se van a aplicar con los recortes que se están discutiendo allá. El movimiento muchas veces se lo ha tachado de que era un movimiento apolítico, ¿no? El movimiento no es apolítico, el movimiento del 15M es profundamente político, lo que reivindica otra manera de hacer política. Reivindica la política que se hace en las asociaciones de vecinos, en los grupos de mujeres, en los grupos ecologistas, en lo que estamos haciendo aquí. Esto es política, pero es una política que no tiene nada que ver con lo que se hace en las instituciones. Y por lo tanto, por un lado es muy importante recuperar la política desde abajo, ¿no? Recuperar esta otra manera de hacer política, porque nosotros queremos ser partícipes de aquellas políticas que se llevan a cabo en las instituciones y que nos afectan en el día a día. Es muy importante estas alternativas en lo local que van surgiendo, alternativas desde las movilizaciones para parar los desahucios, desde grupos y cooperativas de consumo que reivindican el control de la agricultura y la alimentación, que quien decida lo que comemos no sean las 4 multinacionales de turno, el Carrefour, el Alcampo, la Nestlé, sino que nosotros podamos decidir qué comemos, comer productos sanos, de calidad y producidos a nivel local, ¿no? Estos grupos y cooperativas de consumo también son iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo, o iniciativas que se están llevando a cabo desde el sindicalismo combativo, porque el movimiento del 15M no solo critica la burocratización y la profesionalización de la política, sino también la burocratización de unas élites sindicales que han acabado traicionando a las bases de los sindicatos incluso mayoritarios. Unas élites sindicales que han pactado una reforma laboral, una reforma de las pensiones, una reforma de la negociación colectiva, que son pasos atrás en la lucha de los trabajadores y trabajadoras que había venido avanzando en los últimos años. Es fundamental coordinar estas resistencias también a escala europea, porque las políticas que se aplican aquí no son solo políticas que se apliquen en el Estado español, sino que forman parte de una ofensiva coordinada en toda Europa para acabar con los derechos sociales y laborales y hacernos pagar la crisis a nosotros. Este movimiento somos todos. Nadie nos representa nadie nos representa y nosotros no representamos a nadie. Aquí estamos las personas, los que queremos cambiar. Aquí lo que queremos es cambiar la manera de hacer política. Menos palabras y más hechos. La manera de hacer política, ¿cuál es? La primera y principal de este movimiento es conocernos, hablarnos, ponernos de acuerdo, porque todos somos distintos, ponernos de acuerdo. Y si somos capaces de ponernos de acuerdo en una sola cosa y la llevamos a la práctica, con eso ya lo hemos cambiado todo. En muy poco tiempo se ha pasado de una movilización que hubo el 15 de mayo, que seríamos unos 10, 15.000 personas en Barcelona, otros tantos en Madrid, etcétera, etcétera, a centenares de miles de personas, en un mes. En un mes. Es que tenemos que ver lo que eso significa, que han sido muy intensos todos estos días y parece que hayan pasado años, pero en realidad ha pasado solo un mes. Que surgen muchas preguntas sobre muchas cuestiones pendientes por hacer, pero claro, este movimiento, como bien decía Esther, lleva un mes y no va a dar todas las respuestas en un mes. Dará las respuestas en la medida en que se vaya, desarrollando. No siempre nos tenemos que justificar nosotros, los que somos, nos dicen antisistemas, ¿no? los que planteamos otro mundo posible, los que decimos que son necesarias otras políticas sociales, económicas. Aquí nos tenemos que justificar nosotros, pero en realidad quien se tendría que justificar son aquellos que promueven políticas que generan desigualdades, que generan guerras, que generan hambre. Esos son los que se tendrían que justificar, porque por unas políticas profundamente injustas y desiguales, pero no, nos dicen que este es el mejor modelo posible, las únicas políticas económicas de salida a la crisis, y sabemos que es falso, y que son posibles otras alternativas y otras políticas, y por eso es necesario pasar a la ofensiva. Ya no solo nos tenemos que plantear ser defensivos, sino ser ofensivos, e ir más allá.
Y podremos ir más allá si somos muchos y muchas, ¿no? Y esto es lo que ha demostrado el movimiento del 15M, que juntas podemos cambiar las cosas.